Chile, 21 de febrero de 2026. Los temas principales que se van a tratar hoy incluyen el alza estructural de las tarifas del transporte público en Santiago, la implementación de nuevas normativas de eficiencia energética para vehículos híbridos, la flexibilización de los trámites de la Contraloría General, el desarrollo de infraestructura clave en telecomunicaciones y energía y la radiografía social y empresarial del país, destacando el auge del gremio de perfumistas. Y, a ver, si lo pensamos bien, toda esta información que emana de los registros oficiales funciona exactamente igual que el sistema nervioso de un país. Cada resolución, cada decreto, es como un impulso eléctrico que viaja desde el cerebro institucional hasta las extremidades, provocando una contracción muscular en la economía real. Es asombroso observar cómo un simple ajuste matemático en un despacho termina dictando cuánto cuesta ir al trabajo, qué aire se respira en las avenidas o cómo se protege un oficio milenario. Esa metáfora neurológica me parece muy precisa, porque cada número, cada umbral que se publique en el registro, tiene un porqué muy profundo y genera un impacto en cadena masivo. El objetivo de este debate es precisamente decodificar esas señales institucionales. Exacto. Entender el contexto subyacente de las normativas y analizar cómo este complejo entramado legal sostiene la infraestructura y la vida diaria de una nación. Al diseccionar estos datos, nos damos cuenta de que la burocracia, lejos de ser un ente estático, es realmente el motor que esculpe el futuro material de las ciudades. Pues entremos de lleno en la primera señal de ese sistema nervioso, que además va directa al bolsillo ciudadano. Hay una resolución reciente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que sacude a millones de personas en la provincia de Santiago y también en comunas aledañas como San Bernardo y Puente Alto. Sí, el tema del transporte. Eso es. El titular que domina la conversación es que el nuevo billete de autobús para adultos queda fijado en 795 pesos. A simple vista, parece una cifra redonda más, un ajuste rutinario, pero al escarbar un poco en los documentos se evidencia una maquinaria de cálculo sumamente compleja. ¿Cómo se articula exactamente esa subida hasta llegar a los 795 pesos? Pues para comprender la mecánica de esa cifra, hay que mirar al panel de expertos de la ley número 20.378. No estamos ante una decisión política arbitraria de un ministerio, sino ante un algoritmo financiero muy estricto. Claro, no es que alguien se levante y diga, vamos a subirlo. Exactamente. Este último aumento es de 25 pesos en total, pero se divide en dos naturalezas jurídicas y económicas completamente distintas. Por una parte, hay 5 pesos, que representan apenas un alza del 0,6% y que responden al mandato de mantener el valor real de la tarifa frente a la inflación y los costes operativos diarios. O sea, puro mantenimiento. Eso es puro mantenimiento adquisitivo, amparado en el literal A del artículo 14 de dicha ley. Vale, entendido. Esos 5 pesos evitan que la inflación se coma el presupuesto operativo del día a día. Pero claro, eso deja 20 pesos colgando. Y aumentar 20 pesos de golpe, que supone un 2,6% de alza, suena un poco a rescate. A un rescate financiero, sí. ¿Significa esto que el sistema de transporte es un pozo sin fondo estructural que requiere inyecciones constantes del usuario para sobrevivir? Y ahí reside precisamente el núcleo de la tensión económica. Esos 20 pesos, amparados en el literal C del mismo artículo, se suman estrictamente para cuadrar la caja del sistema en su conjunto, tomando en cuenta, claro, los niveles de subsidio estatal que ya existen. El transporte público masivo opera siempre en una cuerda floja permanente. Si se cobra el coste real del servicio, el billete sería inasumible y se paralizaría la movilidad laboral de toda la capital. ¿Lógico? Por tanto, el Estado subsidia. Pero si el subsidio asume todo el déficit sin trasladar una fracción al usuario, las arcas públicas sangran hasta el punto de no poder renovar la flota o mantener las vías. Esos 20 pesos son el punto de equilibrio crítico entre la viabilidad financiera de una red gigantesca y la mitigación del impacto en la economía de las familias. Lo que subyace aquí, para quienes nos escuchan, es un ejercicio magistral de economía del comportamiento. Porque modificar un billete de autobús en 25 pesos parece poco a nivel individual. Pero multiplicado por millones de desplazamientos diarios, mueve la aguja por completo. Mueve pilares enteros de la economía agregada. Exacto. Ahora, si dejamos el transporte público y observamos los vehículos privados, la regulación se vuelve aún más microscópica. Mucho más.
Hay una resolución conjunta del Ministerio de Energía y el de Transportes sobre los estándares de eficiencia energética para vehículos motorizados medianos, específicamente los híbridos enchufables, los PHEV. Al revisar la normativa, me llama muchísimo la atención que las fórmulas tienen unos ajustes minúsculos, es casi imperceptible, con factores que bailan en las milésimas. Pasan de un menos 0,0016 a un menos 0,0017. Es como afinar el motor de un coche de carreras. ¿A qué viene hilar tan fino por homologar un coche de calle? Pues porque esos márgenes de milésimas lo cambian absolutamente todo en la industria automotriz actual. No se trata solo de un capricho matemático, sino de la implementación de metodologías de prueba internacionales, concretamente los ciclos de ensayo europeos NDC o el más estricto y reciente, el WLTP. Para que la audiencia visualice la magnitud técnica, cuando un coche híbrido se evalúa bajo el ciclo WLTP, el rendimiento no se mide echando gasolina y mirando el cuentakilómetros. Sería demasiado fácil. Sería lo intuitivo, pero no. Se calcula aplicando una metodología llamada factor de utilidad, o UF por sus siglas, que deriva del Reglamento de la Comisión Europea 2017-1151. Esto pondera matemáticamente el uso del motor eléctrico frente al de combustión en función de la autonomía real de recarga. Un cambio mínimo en la ecuación determina si un modelo de coche es legalmente eficiente o si queda directamente fuera del mercado. Pero, a ver, imponer metodologías tan estrictas, que están casi calcadas de la Unión Europea, ¿no supone levantar una barrera de entrada brutal? Obligar a los fabricantes a cumplir con el ciclo WLTP seguramente encarezca la llegada de coches híbridos al país frente a otros mercados vecinos que tienen regulaciones mucho más laxas. Es el riesgo inherente de elevar el estándar, desde luego, y por eso el rigor procedimental de esta medida ha sido monumental. No es algo que se redactó de espaldas a la industria. Requirió un informe técnico preliminar y un comité que sesionó múltiples veces a finales de 2025. Ya. Pero lo más revelador son las consultas públicas. Hubo una consulta nacional, sí, pero también una consulta internacional ante la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Palabras mayores. Claro. Y toda esta coordinación con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales culmina en un plazo de gracia. Es decir, la norma entrará en vigor pasados 24 meses desde su publicación. Claro, se les da 2 años de margen a los fabricantes asiáticos, europeos y americanos para que ajusten sus líneas de producción o para que decidan, bueno, qué modelos exportar. Es fascinante darse cuenta de que la pureza del aire que respiraremos en las avenidas dentro de una década se está decidiendo hoy. ¿Hoy mismo? Mediante unas ecuaciones y negociaciones en la OMC. Exactamente. El estándar técnico fuerza la evolución del mercado, no al revés. Y esa necesidad imperiosa de coordinarse con estándares globales y mover la maquinaria del país a la velocidad de los mercados internacionales nos lleva a observar cómo funciona el propio Estado por dentro. Porque para que todo esto ocurra, la burocracia no puede ser un cuello de botella. Desde luego que no. Y aquí entra una resolución crucial de la Contraloría General de la República, firmada por la Contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, que se hace efectiva desde el 1 de junio de 2026. Básicamente instaura una especie de pase VIP o una vía rápida para eximir a una enorme cantidad de actos administrativos del trámite de lo que llaman toma de razón. Para quienes no están inmersos en el derecho administrativo, ¿qué implica saltarse este paso? La toma de razón es un mecanismo de control preventivo clásico. Es la revisión exhaustiva que hace la Contraloría para asegurar que un decreto o un contrato se ajusta plenamente a la legalidad antes de que entre en vigencia. El problema es que, cuando se aplica indiscriminadamente a cada movimiento del Estado, el sistema se colapsa. Se paraliza todo. Totalmente. La nueva resolución actualiza los umbrales económicos para liberar a la administración de esta carga. Por ejemplo, se eximen las transferencias de recursos de hasta 8.000 unidades tributarias mensuales, las famosas UTM. Que al final del día es el índice que usa el Estado para que estas cifras no pierdan valor por la inflación. Eso es. Y en el ámbito de las obras públicas, la exención aplica a tratos directos que no excedan las 10.000 UTM y a licitaciones públicas de hasta 25.000 UTM. A ver, espera un momento, porque aquí hay que hacer un poco de abogado del diablo. Eximir de control previo a contratos o licitaciones públicas por montos que rondan las 25.000 UTM, que es una cantidad de dinero monumental, Lo es. ¿no es abrir la puerta de par en par a la falta de transparencia, al despilfarro o directamente a contrataciones a dedo bajo este paraguas de la eficiencia? Es una objeción completamente lógica y, de hecho, es el gran dilema del derecho público moderno. El Estado camina sobre un alambre. Por un lado está el riesgo evidente de la falta de probidad,
Y por eso se mantienen auditorías posteriores, eso hay que aclararlo. No desaparece el control, se mueve de momento. Vale, el control es a posteriori. Exacto. Porque por otro lado está el riesgo de la inoperancia absoluta. Un Estado que tarda un año en aprobar la construcción de una rotonda o en contratar personal técnico clave se vuelve obsoleto frente a las necesidades del país. Claro. Por eso, la resolución también abarca masivamente materias de recursos humanos. Por ejemplo, exime contratos a honorarios a suma alzada, renovaciones a plazo fijo, beneficios como el bono poslaboral, destinaciones y comisiones de estudio. Incluso agiliza áreas estratégicas como las concesiones marítimas mayores, sus renovaciones y caducidades, siempre y cuando no alteren el cálculo de tarifas o patentes. El objetivo final es que la maquinaria estatal pueda operar a la velocidad del sector privado sin perder su naturaleza pública. Y es que esa agilidad administrativa es, de hecho, el cimiento sobre el que se levanta el mapa físico y tecnológico del país. Cuando la burocracia fluye, las obras se materializan en la calle. Si repasamos el despliegue de infraestructura autorizado, nos encontramos con pilares fundamentales de la conectividad moderna. Por ejemplo, en la región del Biobío se otorga luz verde a una nueva antena de telecomunicaciones en el Cerro Maquena, en la comuna de Los Ángeles. Y los detalles son interesantísimos. Se especifica una frecuencia de 105.7 MHz con diagramas de radiación direccional milimétricos y un plazo draconiano de 24 meses para ejecutar la obra. Y si miramos hacia el extremo norte del país, vemos otra arteria vital. La expansión eléctrica, supongo. Exacto, la ampliación de la línea de 2 por 220 kilovoltios Nueva Chuquicamata a Calama, operada por Edelnor Transmisión S.A. Es que esos dos ejemplos ilustran perfectamente la anatomía de una economía en pura expansión. Una línea de alta tensión de 220 kilovoltios cruzando el desierto de Calama no es un simple trazado de cables, es una autopista energética estratégica. A medida que la matriz del país transita hacia las energías renovables, que se generan principalmente en el norte con plantas solares y eólicas, se requiere una red de transmisión robusta. Para llevarlo a las ciudades. A las ciudades y, por supuesto, a los megacomplejos mineros e industriales. Sin esa ampliación, la energía limpia se produce, pero se queda estancada, no llega a quien la necesita. Es como fortalecer el esqueleto de la nación. Y junto a la transmisión eléctrica y las ondas de radio, hay otra infraestructura vital que suele pasar desapercibida, hasta que nos falta, que es la gestión del agua. Fundamental. Me resulta especialmente llamativo el nuevo decreto tarifario de Aguas del Valle, porque incorpora un componente de incentivo medioambiental muy directo relacionado con las aguas grises. Ese decreto es un caso de estudio maravilloso sobre cómo utilizar la política de precios para modificar hábitos a gran escala. La normativa establece que los usuarios que instalen sistemas autorizados por la autoridad sanitaria para la reutilización de aguas grises, basándose en los criterios de la Ley 21075, van a recibir descuentos automáticos. Directamente en la factura. Directamente en sus cargos variables de agua potable y alcantarillado. Se abandona el terreno resbaladizo de las simples campañas de concienciación, de decir cuidemos el agua, y se entra en la recompensa financiera tangible. Claro, el bolsillo manda. Si el ciudadano invierte en reciclar el agua de su ducha o de la lavadora para el riego del jardín, su factura baja. Es una monetización directa de la sostenibilidad hídrica. Premiar la conservación es una estrategia muy inteligente, pero asumir el control de los daños colaterales de la industria es igualmente crítico. Quien conserva gana, pero ¿qué ocurre con el que contamina? Y aquí es donde entra la fiscalización de los residuos líquidos industriales, los conocidos RILES. Así es. Y el rigor con el que se abordan los RILES demuestra que el control ambiental se ha sofisticado enormemente en el país. El Estado ya no se conforma con hacer inspecciones visuales a las fábricas. Para categorizar a una industria como de baja contaminación, esta debe cumplir con parámetros químicos exhaustivos en sus efluentes. Nivel laboratorio. Totalmente. Hablamos de niveles máximos de nitrógeno amoniacal, concentraciones precisas de fósforo, límites de sólidos suspendidos y un control riguroso del pH y la temperatura. Incluso hay una métrica fascinante. Se mide lo que denominan el poder espumógeno del agua desechada. El poder espumógeno. ¿Qué nivel de detalle? Y lo más relevante no es solo el límite técnico, sino que las propias industrias están obligadas a asumir el coste de estos análisis químicos y bacteriológicos. El Estado utiliza esos datos financiados por la empresa para auditar su impacto. O sea que la industria financia su propia auditoría ambiental.
Al final del día, nos damos cuenta de que una antena en un cerro, un cable de alta tensión en el desierto y un laboratorio midiendo el nivel de fósforo en una tubería industrial son los pilares invisibles que evitan el colapso de la civilización moderna. Literalmente. Sin embargo, toda esta gigantesca red de antenas, cables y leyes no tendría ningún sentido sin la capa humana que opera sobre ella. Todo este ecosistema regulatorio existe para que la sociedad civil y el emprendimiento prosperen, y repasar las constituciones de nuevos gremios y organizaciones es como tomarle el pulso vital a la economía real. Absolutamente de acuerdo. Las regulaciones establecen el tablero de juego, los límites, pero son las agrupaciones civiles y empresariales las que mueven las piezas. Y hay un movimiento de piezas en este registro que me resulta particularmente evocador. Hoy se hace oficial la constitución de la Asociación Gremial de Perfumistas de Chile, la AGPC, establecida en la ciudad empresarial de Huechuraba. Uno lee los objetivos de este gremio y queda claro que no se reúnen simplemente para intercambiar fórmulas aromáticas o hablar de olores. No, para nada. Hay una estrategia comercial agresiva y muy profunda. Buscan resguardar la industria nacional frente al mercado internacional, proteger la mano de obra interna y velar por toda la cadena de valor del rubro. Es un paso tremendo hacia la madurez industrial. Históricamente, muchas economías emergentes se han limitado a exportar materias primas en bruto. Lo que busca un gremio como este es retener el valor añadido dentro de las fronteras. Precisamente, su objetivo fundacional habla explícitamente de poner en valor y relevar las materias primas nacionales para proyectarlas al mundo. Es decir, no exportar el extracto botánico para que se envase en un laboratorio de París o Nueva York y luego importarlo a un precio 10 veces mayor, sino desarrollar la alta perfumería localmente. Fomentar competencias leales e impulsar estándares técnicos, apoyados por empresas que ya son pioneras en el país como Notanicho, el Centro de Formación Olfativo Chile, Maferbal o International Essence. Es la profesionalización de un arte hiperespecializado. Y ese afán de profesionalización que vemos en los perfumistas enlaza con una tendencia estructural que domina los registros oficiales hoy en día: la urgencia por el aprendizaje continuo. Observamos también cómo el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, no para de emitir resoluciones autorizando a nuevas entidades como organismos técnicos de capacitación, los famosos OTEC. Sí, la lista de aprobaciones es muy extensa. Nombres como Talento Austral, Inteligentemente, Aptusnet o la Compañía de Capacitación Integra. La proliferación de estas OTECs evidencia una realidad insoslayable. El mercado laboral cambia a una velocidad de vértigo. Las metodologías de hace una década ya no sirven para operar la maquinaria de hoy, ya sea para homologar un coche híbrido bajo ciclos europeos como hablábamos antes, o para sintetizar fragancias a nivel industrial. La fuerza de trabajo exige una actualización constante. Pero el desarrollo humano no se agota en la economía, la eficiencia o la capacitación técnica. Hay una dimensión inmaterial que sigue ocupando un espacio central en la organización social de cualquier país. Hablo de las convicciones y de la comunidad. Sí, el tejido social de base. Vemos la formalización de entidades religiosas de derecho público en zonas muy diversas del mapa. Está el Ministerio Centro Cristiano de Avivamiento y Restauración en la ciudad de Osorno y el Ministerio Evangelístico de Adoración Cristo Vive en Carahue. Este último, de hecho, detalla en sus documentos fundacionales unos fundamentos teológicos muy precisos sobre el bautismo y la Iglesia como cuerpo de Cristo, todo con el fin de transmitir una fe común a cada creyente. Y fíjate que este fenómeno subraya que por muy avanzada que esté la infraestructura tecnológica o por muy refinados que sean los estándares de eficiencia energética que analizábamos, la organización comunitaria y los espacios de pertenencia espiritual siguen siendo pilares irreemplazables para la cohesión social. Sin duda. Las comunidades, tanto en entornos rurales como Carahue, o más urbanos como Osorno, requieren estos marcos legales y jurídicos formales para poder operar, adquirir espacios, organizar sus actividades y estructurarse en torno a su propia visión del mundo. Al dar un paso atrás y contemplar la imagen completa de lo que hemos revisado, la radiografía es de una complejidad abrumadora. Hemos analizado la intrincada economía del comportamiento detrás de una subida de apenas 25 pesos en un billete de autobús. Hemos desgranado cómo los ciclos de homologación europeos dictan el futuro de los coches híbridos en el mercado local.
Con decimales y todo. Sí, hemos cuestionado el difícil equilibrio de la Contraloría al relajar la burocracia para que el Estado no se asfixie. Hemos trazado el mapa físico de antenas y líneas de alta tensión, la monetización de la ecología con las aguas grises y hemos terminado explorando el alma del país, desde la ambición internacional del gremio de perfumistas hasta la fe comunitaria en el sur. Es un panorama denso, sin duda, que revela las fuerzas contradictorias que moldean el presente. Y si analizamos esta dualidad a fondo, surge un patrón realmente intrigante. Por un lado, vemos a un Estado aplicando metodologías internacionales hipertécnicas para los vehículos y diseñando infraestructuras gigantescas que nos conectan sin remedio con la economía global. Y simultáneamente, en ese mismo tejido legal, surgen gremios hiperespecializados que buscan crear escudos protectores en torno a oficios tan artesanales y arraigados al territorio como la creación de perfumes con materias primas locales. Cabe preguntarse entonces, en una era donde la globalización comercial y la burocracia técnica amenazan con estandarizar y uniformarlo absolutamente todo, ¿serán, paradójicamente, estas mismas regulaciones formales y marcos masivos las únicas herramientas capaces de salvaguardar nuestras identidades locales más singulares, obligándolas a profesionalizarse para no desaparecer?